tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Qué Palo es Noticia por Bonita Radio. Compartan, compartan, compartan. Tenemos una entrevista ya en línea telefónica con nosotros, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, para hablar un poco con él sobre lo que está pasando y que ya preocupa al Departamento de Salud en torno a los aumentos en los contagios, por lo menos en los positivos que reporta la agencia con relación al COVID-19. Secretario, buenas tardes. Está usted en Bonita Radio. Buenas tardes a ti, buenas tardes a la audiencia de Bonita Radio. Secretario, 225 positivos. Usted ha estado hablando públicamente sobre la preocupación que tiene el departamento y reconoce el aumento. Usted ha hablado del fin de semana festivo, una muestra de falta de responsabilidad social. ¿Dónde usted ubica esa responsabilidad social en términos de estos nuevos casos de COVID? Pues mira, hemos visto un aumento en los positivos de las pruebas moleculares, ¿verdad? Hoy se reportan los 225 casos. Sabemos que de la semana pasada ya veíamos algún tipo de movimiento, ¿verdad? Estábamos en 1% del total de la muestra, hoy estamos en 2.5% del total de la muestra siendo positivo. ¿Qué nos preocupa de esto? El hecho de que las personas que se están exponiendo son personas jóvenes que tienen la posibilidad de infectarse, pero no así de enfermarse. Pero estos son portadores. Y la preocupación con esta población que se está presumiendo, ¿verdad?, que no se va a enfermar, es que van a aportar el virus a otras personas que son más vulnerables. Por eso estoy diciendo que esta población no va a haber un cambio en actitud hasta tanto no impongan un riesgo a alguien en su familia que esté en el grupo de riesgo, de alto riesgo, personas sobre 65 años de edad con condiciones crónicas. Cuando esa persona vea que su mamá, su abuelo, su tío se tiene que ir al hospital y que pone un riesgo real de muerte, en ese momento esa persona cambiaría su postura y su actitud sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Es un grupo pequeño el que ha sido irresponsable. La mayoría de las personas han demostrado cómo se hace, ¿verdad?, un país, cómo se hace buen ciudadano. Hemos visto los restaurantes, los moles, los cines, todas las organizaciones que han presentado planes han dado cátedra en el país de cómo se debe manejar la situación en términos de la mascarilla, de la responsabilidad de la temperatura, de la responsabilidad social. Hay un grupo pequeño de personas irresponsables que han dado cátedra de irresponsabilidad, particularmente pasándose de las 10 de la noche en las actividades, no usando la mascarilla e imponiendo un riesgo a su persona y a otras personas. Así que hacemos el llamado a estas personas, ¿verdad?, primero a la población que ha sido responsable de continuar haciéndolo, a los irresponsables que entiendan que puede haber consecuencias significativas tanto monetarias como de cárcel por violentar la orden ejecutiva del gobierno de Puerto Rico. No podemos, ¿verdad?, tolerar esto. Deberíamos reconocer que estas personas están imponiendo un riesgo innecesario a la población cuando realmente Puerto Rico en su mayoría está haciendo bien para Puerto Rico. Secretario, el aumento coincide con la reapertura que incluso el grupo asesor científico en las pocas identificaciones o demostraciones que ha hecho de seguir dándole consejo al gobierno de Puerto Rico con relación al COVID, le preocupó y llamó la atención de esa reapertura. Pero también coincide con lo que ha venido siendo una demostración de la política partidista de hacer campañas políticas, incluida la gobernadora de Puerto Rico, que está corriendo para una candidatura, precandidatura a la gobernación, y va a estar de frente a una primaria el 9 de agosto. ¿Dónde está la responsabilidad de los políticos que están haciendo política partidista multitudinaria? Y este fin de semana fue una muestra de eso en San Juan, entre Caltaño, Guaynabo y San Juan. ¿Dónde usted ubica la responsabilidad de estos políticos? Aquí no hay excepciones a las reglas. He sido bien claro en el transcurso del día de hoy que eso es aplicable a todos, inclusive a la gobernadora de Puerto Rico. No hay ninguna razón para que la gente se distancie de lo que es una orden ejecutiva para propósitos del beneficio de la población, y verdad, y se vive, por ejemplo. Así que definitivamente hemos hablado con todas las personas en el país, hemos sido bien claros hoy de que no hay excepciones a las reglas y la importancia, ¿verdad?, de mantener el distanciamiento físico-social, de utilizar la mascarilla y el aseo de las manos con agua y jabón o con el sanitizer. Definitivamente he sido claro, no hay ninguna excepción a las reglas, y todo el mundo debe mantenerse siguiendo la orden ejecutiva para el beneficio de este país. ¿Le ha hablado usted con la gobernadora sobre este asunto específicamente, sobre
lo que ha pasado en el Partido Nuevo Progresista, las inauguraciones de las diferentes facilidades, el directorio, donde no se observa definitivamente a partir de las fotos que recibimos de los periodistas y periodistas que están cubriendo estas actividades, no se observa el distanciamiento físico. He sido bien enfático, ¿verdad? Hoy inclusive tuvimos reunión con la gobernadora para discutir el esfuerzo del aeropuerto, de los envejecientes, el caso de los positivos, el contact tracing o el rastreo de contacto, y fui bien enfático en el reconocimiento de la importancia de seguir la orden ejecutiva para el beneficio de la salud de Puerto Rico. Secretario, ¿usted le parece que hay un doble discurso entre lo que es una orden ejecutiva y lo que hacen los políticos en este momento con relación a la campaña político-partidista y el COVID? Yo creo que en algunos escenarios se han experimentado, posiblemente en la alegría, en el esfuerzo efectivo, pero una vez más retomar la discusión y la educación a la población en general, incluyendo todo nuestro grupo político, inclusive mi jefa, la gobernadora, de la importancia del distanciamiento físico y el uso de la mascarilla. Así que en ese contexto no hay excepciones, he sido bien claro, y las consecuencias serían similares para todos, no solo las personas que están en el gobierno de Puerto Rico, sino a la población en general. El Departamento de Salud y el asunto de la disponibilidad de las pruebas. Usted ha dicho en muchas instancias que esto es un problema mundial, Puerto Rico igualmente lo tiene. Ahora mismo, con relación al aeropuerto, ustedes están delineando un plan de trabajo que incluye que las personas que vienen de Estados Unidos o cualquier parte del mundo traigan una prueba, por lo menos un negativo de la prueba molecular. Las 72 horas, secretario, de que esa persona tiene que venir con esa prueba que no tenga menos de 72 horas de haberse realizado. ¿Usted cree que es razonable pedirle esas 72 horas en el momento en que usted también reconoce que hay un problema de disponibilidad de prueba? Bien importante, la persona tiene dos alternativas: o trae la prueba negativa o se va a cuarentena. El que no pueda responder a eso, yo le he dicho que aquí, si viniera a cuarentena, en lo que recibe una prueba y tiene el resultado, puede tardarse 3 a 5 días. Así que el que no tenga, es más simple, el que no tenga la prueba negativa en sus manos al momento de llegar a Puerto Rico, que no venga a Puerto Rico. Que se mantenga distante de Puerto Rico, no imponga un riesgo a nuestra población, a nuestros familiares, no imponga un riesgo a la población de Puerto Rico, y que espera hasta que esta situación esté estable. En este momento no hay ninguna razón ni ninguna urgencia, a menos que hubiese una situación personal, pero la gente que si viene a visitar en este momento y no quiere hacerse la prueba, mejor no venga a Puerto Rico. Ahí es donde yo voy, precisamente, secretario. Sabemos que nosotros en Puerto Rico tenemos muchos miembros de la diáspora, de esos puertorriqueños que, tal y como usted también ha señalado antes y lo hemos hablado acá, viajan frecuentemente a Puerto Rico porque tienen familiares acá, porque todavía tienen relación con el país, independientemente de haberse movido de Puerto Rico. Ustedes, en el análisis para delinear este plan de trabajo, contemplaron precisamente lo que puede ser un grupo que tenga múltiples razones por llegar a Puerto Rico, para llegar a Puerto Rico, que incluso se le vayan de control porque sea un familiar enfermo, porque sea una persona que tienen que venir a visitar. ¿Tomaron eso en consideración cuando delinearon el plan del aeropuerto? Sí, hemos tomado todas las alternativas. Una vez más, en este momento estamos viviendo una emergencia mundial. Aquí no debería haber, si es para ocio, si es para celebrar, ya evidentemente hoy, cuando discutimos la situación con la gobernadora, las entidades o las personas que nos han traído a mayor riesgo son personas que vienen aquí a Puerto Rico de la diáspora a celebrar con sus familiares contagiados y exponen a una gran cantidad de personas de su misma familia. Así que en ese contexto, una vez más, aquí a celebrar. Este no es el tiempo de celebraciones, es el momento de, si no tienen la prueba negativa, mejor quédate en Estados Unidos, quédate en tu casa. Cuando tengas la prueba, entonces llega a Puerto Rico. Pero estamos en una situación de crisis mundial, ¿verdad? Una pandemia, así que no hay ninguna razón de que la gente presuma que este es el momento para venir a celebrar. Si vienen a visitar un familiar que está enfermo, alguna razón particular, y tienen su prueba, pues definitivamente es muy bienvenido. Oiga, secretario, usted hasta cierto punto ha diferido o ha establecido aquí en esta conversación conmigo que no hay excepciones. Por menos que eso, la secretaria de Justicia no está en su posición y en este momento no sabemos por qué la despidieron. ¿A usted le preocupa que la gobernadora pueda despedirlo precisamente porque usted está diciendo que no hay excepciones y que le aplica tanto a ella
como al cuerpo directivo político del Partido Nuevo Progresista el mantener distanciamiento físico y ponerse las mascarillas en tiempo de campaña electoral? No, no me preocupa, en lo más mínimo. Es una posición de confianza le compete a la gobernadora. En este momento tenemos confianza. En el momento que no tuviese la confianza, definitivamente le compete a ella y le daría las gracias absolutas por la oportunidad, y ahí se acabaría el capítulo. Esta cosa de debate, de la razón o la no razón, realmente estamos aquí como servidores públicos, estamos prestados en esta situación. En este momento tengo la confianza y soy franco en este esfuerzo. Soy bien firme con las cosas del Departamento de Salud. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el Departamento de Salud ha sido de beneficio al país en este momento. Pero una vez más, aquí no hay cuestionamiento ni excepciones a las reglas. Y en este momento esa realmente no me preocupa. Una vez más, estoy aquí por la confianza que me dio la gobernadora. En el momento que no tuviera, mi respuesta sería gracias por la oportunidad, y seguimos hacia adelante con la vida. Secretario, por último, el rastreo de contagio. ¿Está ya a 100% de los municipios o todavía quedan municipios que no están haciendo rastreo de contagio? Tenemos 69 municipios dentro del modelo municipal. Se va a distribuir una cantidad de dinero para sustentar el recurso humano. El esfuerzo ha sido, y en este momento, genial. Vimos la situación de Ciales, vimos la situación de Canóvana, vimos la situación de Guayanilla, vimos la situación de San Germán. Toda la gente ha respondido inmediatamente a nivel municipal, dirigiéndose a través del sistema regional y central. Y la importancia de esto es que hemos recibido la información para poder, de una forma racional, dar recursos adicionales y ayudar y sustentar el esfuerzo municipal. Así que el esfuerzo municipal ha sido genial, y una vez más valida el modelo de municipios de Puerto Rico en favor de los servicios directos a la población. Pero ha sido positivo. Desde que podemos mejorar definitivamente y seguimos mejorando con infraestructura y con tecnologías, infraestructura tecnológica, pero el esfuerzo ha sido positivo para Puerto Rico el día de hoy. Y usted como secretario le ha dado la bienvenida al modelo, y le pregunto, ¿todavía está en manos de, yo he dicho epidemiólogas jóvenes porque casi todas son mujeres, está en manos de grupos de jóvenes profesionales, quizás no menores de 35 años? De lo que Eso es usted de las cosas Ujú. positivas que han pasado a Puerto Rico, ¿verdad? La doctora Fabiola Cruz y Dania Rodríguez, un grupo, inclusive en el Departamento de En el Salud había una departamento gran cantidad también. de personas que son personas profesoras de las distintas universidades de Puerto Rico. Era darle la oportunidad de brillar por Puerto Rico, y lo han hecho. Es un grupo genial. La subsecretaria de Salud también, que es pediatra e infectóloga, ha tomado un rol bien activo. Así que el departamento, el grupo que tiene se ha bajado, se ha votado, como digo yo. El grupo de sangre nueva es positivo para el país, porque esos son los que van a dirigir nuestro rumbo en los próximos años venideros. Oiga, secretario, lo último, y esta sí es la última. En términos del grupo asesor científico, esta mañana reseñamos un documento que ellos radicaron en una revista internacional de salud pública, que hay un comentario que hace el grupo asesor científico relacionado a que el gobierno de Puerto Rico ha tenido problemas con relación al contagio, al rastreo de contagio, y no ha sido preciso con relación a los contagios a través de las estadísticas. ¿Usted sabía que el grupo asesor científico tiene esa percepción que colocó en un escrito a nivel de una revista académica? Sí, y los apoyo en el sentido de que es investigación beneficiosa para el país. Yo lo único que puedo decir es que en el tiempo, en el marco de referencia de tiempo, cuando eso se genera, potencialmente es tiempo atrás antes de documentarse. Pero ellos han hecho un trabajo excepcional al día de hoy, ¿verdad? Las preocupaciones que se tenían, se han hecho sobre 500,000 pruebas en Puerto Rico, algo que la gente tiene que estar al tanto. Se ha hecho rastreo, tenemos evidencia de los esfuerzos que se han hecho, se ha mejorado el sistema del aeropuerto, se sigue trabajando, los hospitales siguen a un 43% de utilidad, tenemos únicamente 115 pacientes de COVID en hospitales, 18 en intensivos, 11 en ventiladores. Así que Puerto Rico lo está haciendo bien. Es una múltiples factores. Aquí el Task Force ha sido esencial para Puerto Rico. En la ausencia de dirección le dio luz. Entra el Departamento de Salud y el grupo nuevo de personas han hecho un trabajo excepcional. Así que esto es complementar. Aquí no es de evaluar ninguno de los esfuerzos. Task Force fue esencial y sigue siendo esencial. Yo tengo una relación con ellos excepcional. Así que seguirán siendo parte del esfuerzo de la política pública del país de Puerto Rico.
Muchas gracias, secretario, por contestar las preguntas de Bonitas Radio y siempre estar disponible. Gracias nuevamente. Un placer, yo repetí. Bueno, escucharon al secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano. Yo a las 5:30 voy a tener a la colega periodista Carla Cristina Dávila y vamos a pasar un poco sobre la entrevista, pero yo quiero decir algunas opiniones, análisis que hago de esta entrevista. Para empezar, y empezamos tan rápido, perdonando la redundancia, compartan. Yo creo que hoy vamos a tener un problema interesante entre la entrevista con el secretario, la información que vamos a compartir y vamos a debatir con la colega periodista. Entre otras, le vamos a pedir su opinión sobre la entrevista. Y recuerden que estamos en Bonitas Radio, que usted puede ir a bonitasradio.net. Allí usted puede donar todavía Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil, área de negocios, y Fundación Periodismo Siglo XXI, si usted quiere y puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI a la dirección que el director David Esperón pone en pantalla. Me parece que es llama totalmente la atención la dirección que ha asumido el secretario de Salud, diciendo, contestando las preguntas relativas a lo que hemos venido denunciando desde el día 1 en que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet ha salido o no ha dejado de hacer campaña política, esta vez ya en la calle. Y este fin de semana quizás fue lo más visible. La gobernadora lo lleva haciendo hace mucho rato. Dice Marisol Camacho que si le creo. Bueno, lo que pasa es que a juzgar por la conducta que ha tenido la gobernadora Wanda Vázquez Garcet cuando alguien de su equipo de trabajo se atreve a retarla, me parece que sí es importante decir que el secretario contestó desde donde él está, como secretario del Departamento de Salud. Si es cierto o no, ustedes definitivamente analizarán y aquilatarán las palabras del secretario. Yo puedo decir que contestó la pregunta y me parece, y por eso le hice la pregunta vis a vis la secretaria del Departamento de Justicia, porque al día de hoy, después del viernes que despidieron a la secretaria de Justicia, nosotros no tenemos por parte ni de la exsecretaria Denise Longo Quiñones, ni por parte de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, nosotros no tenemos información de qué fue lo que pasó y por qué la despidió. Y el secretario contesta la pregunta diciendo que no hay excepción. Y yo le tengo que preguntar si a él no le preocupa que, al igual que despidieron a Denise Longo Quiñones, él no teme que por estas expresiones lo despidan. ¿Y por qué le pregunto? Por lo que ha sido una conducta de la gobernadora en términos de sus personas de confianza. Pero sobre todo, cuando el secretario me contesta con la palabra confianza. Y eso fue precisamente lo que supuestamente dejó de tener Wanda Vázquez Garcet en la Secretaría del Departamento de Justicia y por eso la despidió. Así es que sí, me parece interesante que el secretario de Salud diga que no hay excepciones, que se lo dijo a la gobernadora en una entrevista hoy, porque el secretario tiene que estar midiendo la calle y la calle le dice, y los comentarios en las redes sociales a las cuales ellos son muy adeptos, y los comentarios en los diferentes medios tradicionales, sobre todo a nivel de la radio, es que hay un doble discurso. Y por eso yo le utilicé la palabra el doble discurso. Por un lado, tienes que cumplir con la orden ejecutiva, mascarillas y distanciamiento físico. Y por otro lado, yo me voy a hacer campaña y ahí están las imágenes. La gobernadora en campaña con mucha gente alrededor y de mucha gente alrededor no hay distanciamiento físico e incluso hay gente sin mascarilla.
Porque no es solamente esta foto en que la gobernadora sale en una tumba coco. No. Es que hay fotos de ella y las hemos repetido desde el día uno en que sabemos que la gobernadora está haciendo campaña en la calle. Desde que la gobernadora utiliza la posición de la gobernación para ir a repartir uno que otro paquete de alegadas aditamentos de seguridad personal, y ni en esas actividades oficiales que se pueden catalogar como igualmente proselitistas y de buscavotos, está utilizando o utilizan las mascarillas o hay distanciamiento físico. Entonces, que el secretario haya contestado, pues sí, me parece que es importante dejarlo para el récord. El secretario contesta a la pregunta que nosotros teníamos desde la semana pasada cuando anunciaron el famoso plan en el aeropuerto de si es real el asunto de las 72 horas. El secretario, pues obviamente él trata de establecer que, bueno, que es que no pueden venir porque, pero el secretario sabe y lo tiene que admitir que hay un problema a través del mundo entero de la disponibilidad de las pruebas. Pero es peor, hemos hablado insistentemente de los problemas que pueden tener sobre todo los miembros de la diáspora que están en Estados Unidos, porque de estado a estado operaciones para hacerle la prueba o no y capacidad para entregársela en 72 horas o no. Y ustedes todos aquí y en este mismo muro hay comentarios de Texas, de Nueva York, de muchas jurisdicciones diciendo que han tenido problemas. Pues por eso nos parecía súper importante y ahí ustedes escucharon al secretario. Yo creo que esto se está intensificando con relación al asunto COVID, las primarias que van a tener los diferentes partidos políticos, pero sobre todo la primaria que tiene el Partido Nuevo Progresista. Hoy está Tomás Rivera Chats en un Twitter que emitió hace ya en horas de la mañana, enumerando todas las razones por qué los analistas políticos, me imagino que estará hablando de los analistas tradicionales, porque habla de la gente que tiene contrato, etcétera. Todas las diferencias que tiene por el análisis que hace con relación a si hay mucha gente en la calle participando de las actividades políticas, obviamente de Wanda Vázquez Garcet, versus otros años. Y hace todo un análisis de que ahora la percepción es diferente, estamos en medio de la pandemia y entonces hay que hacer un análisis. ¿Por qué el Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, que es su presidente, está entrando en eso? ¿Por qué? Porque le hace mella a la gente del Partido Nuevo Progresista precisamente que les digan que los mítines están vacíos. Yo he visto fotos hasta de niños con banderas del Partido Nuevo Progresista. A la gobernadora tomándose fotos con los niños y las niñas. ¿De qué estamos hablando? De que hay una preocupación legítima. Él incluso habla del asunto de que lo más importante ahora es la capacidad que tenga el partido político o el candidato o la candidata de sacar a la gente a votar. Me parece que ese Twitter es definitivamente el que nos puede decir por dónde van los tiros hacia esa primaria. ¿Por dónde está el Partido Nuevo Progresista haciendo análisis de lo que le está ocurriendo de frente a la primaria de la gobernación? Y eso sí es bien interesante. Y por otro lado, tenemos una gobernación, un gabinete que aparentemente se viene desinflando. La gobernadora dijo que no le preocupaba que otros miembros de su gabinete renunciaran. Y tenemos a un secretario que contesta cándidamente que no hay excepciones, que la gobernadora se tiene que amarrar los tenis y correr y que haya distanciamiento físico y utilice la mascarilla y que su gente a nivel de la campaña política hagan lo que tienen que hacer para cumplir con su propia orden ejecutiva, porque eso es lo más interesante. Esta no es la orden ejecutiva de Carmen Enira Acevedo, ni del secretario, ni de Luis Fortuño, vamos a hablar de ellos, ni de Tomás Rivera Chats,
ni de Ricardo Rosselló Nevares. Esta es la orden ejecutiva número 9 de la gobernadora sucesoral de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet. Así es que yo creo que ha sido bien interesante que el secretario, a menos de 3 días de que despidieran a la secretaria de Justicia, diga lo que diga, y ahora diga lo que dijo, y ahora veremos cómo se comporta el secretario cuando un medio tradicional, que ellos alegan que son los medios que tienen más cobertura, los entreviste, si le hacen la pregunta, que contesta. Pero está en récord. Y es como yo siempre le digo al secretario y a su persona de prensa, que tengo que decir que es la única funcionaria del gobierno de Puerto Rico desde el punto de vista de oficial de prensa que responde mis llamadas aunque no tenga contestaciones positivas para los acercamientos, las peticiones de entrevista. Y contestar, ahí está en el récord. Siempre les digo, recuerden que esto se queda en el récord. Y ahora aprovecho y digo, compartan. Ahora vamos a hablar cuando entre con la compañera Carla Cristina Dávila y podremos tocar base. ¿Qué piensa Carla Cristina de la conversación con el secretario? Dice Nanisma, él es muy grosero. ¿De quién habla? ¿De Tomás Rivera Chatz o del secretario? Adalberto, buenas tardes, Bonita Radio. Buenas tardes, Adalberto. Nidia Rodríguez López también está por ahí. Como Tomás Rivera Chatz habla tan despectivo de los demás que no están de acuerdo con él. Sí, ya entiendo, Nanisma, que te referías al presidente del Senado. Yanni Moreno, los numeritos no son buenos, aparentemente. Son patéticos y los que le siguen son unos infantiles. Dice Daniel del Valle, saludos, Daniel. Y siguen los cambios en el Departamento del Trabajo. Ya esto colmó la copa. Si no, en el Departamento del Trabajo está ocurriendo de todo. Pero yo acabo de decir que se intensifica la discusión pública y el manejo de la información con lo que está pasando de cara a la primaria. Y lo digo, déjame enviarle un mensaje a Carla Cristina, que me dijo que le enviara un mensaje. Lo digo porque hoy acaba de salir hace un momento una información en el periódico Metro que habla de lo que aparentemente está diciendo Carlos Acevedo, que ustedes saben que era el director de manejo de emergencias, que Wanda Vázquez Garcet lo votó después de que saliera a reducir todas las informaciones de el caso de los suministros en Ponce y los almacenes que se perdieron, pero hasta el sol de hoy nadie ha investigado qué pasó. ¿Y por qué es importante Carlos Acevedo en el momento de hoy, a un poco más de un mes de la primaria? Porque Carlos Acevedo acaba de decir que a él lo despidieron porque él no quiso contratar una corporación que hoy está identificada con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. En ese sentido es que yo digo que se intensifican las informaciones, y es que esto, le acabo de decir a nuestro director que esto no va a dar tregua. No va a dar tregua porque no se van a acabar. Pero lo más importante es que dice Acevedo que la persona contacto, oigan bien, la persona contacto de esa compañía es Lilian Sánchez Pérez. Lilian Sánchez Pérez, la secretaria, una de las secretarias de la gobernación de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Estamos hablando de un contrato de publicidad, dice Carlos Acevedo. Estamos hablando que esa llamada fue a finales de octubre, principios de noviembre, que a mí se me solicita que le cancele el contrato a una compañía para que se le otorgue a una de publicidad afín con la gobernadora. El contrato vencía en diciembre 31, que yo por requerimiento federal tenía que hacer un RFP. La compañía tiene que presentar una propuesta para así pasar a un comité de evaluación para hacerlo llegar a la división legal del Departamento de Salud Pública, de Seguridad Pública. Eso todo lo dice Carlos Acevedo. Dice, además, Lilian Sánchez le pide a usted, le preguntó el analista, que cancele un contrato para dárselo a alguien cercano a la campaña de la gobernadora. Correcto, contestó Carlos Acevedo. Esta es la misma Lilian Sánchez Pérez
que sabe, Bonita Radio, que sabe esta periodista, que es una de las personas que quieren ser referidas por las investigaciones del Departamento de Justicia con relación a las órdenes de compra. Y eso le costó el puesto a la secretaria del Departamento de Justicia, que ya tenía sus problemas por no haber incluso investigado en medio de todo lo que ha pasado en el Departamento de Salud, en otras agencias como también emergencia, el manejo de emergencia, pero que se va del gobierno de Puerto Rico porque le notifica a la gobernadora. A mí me refirieron al FEI por alegado perjurio. Yo aquí voy a referir a todo el mundo. Esa sí es una noticia que nos coloca entendiendo el contexto de cuáles son los protegidos y las protegidas de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, que coinciden en todo con relación a este asunto que hoy, hace unas horas, revela públicamente Carlos Acevedo. Entonces, sigue diciendo Carlos Acevedo, ¿por qué hablar de esto ahora? Le pregunta obviamente el analista. Desde un principio yo siempre hablé del despido injustificado. Desde un principio se dijo que la gobernadora estaba mintiendo. Dentro de esa misma elocución, me imagino que él quiso decir alocución, que yo tuve en los medios, se habló también de que habían tratado de que yo cancelara un contrato. Eso también se habló en las vistas de la Cámara. Es decir, que Carlos Acevedo viene a refrescar lo que sabemos desde el día 1. Porque sí, todo esto se había comentado y Carla Cristina, voy a tener que llamarla porque no me contesta y quiero hablar con ella también sobre racismo. Viene a refrescar a menos de 35 días de la primaria todos los esqueletos en el closet que tenga tanto la gobernadora Wanda Vázquez Garcet como cualquiera de las personas que ha estado muy cerca de la gobernación, definitivamente van a salir hasta el día antes de la primaria. Porque obviamente ese partido está dividido, están los bandistas, están los pierluisistas, y aquí está todo el mundo sobre la base de la salvación es individual. ¿Quién está detrás de lo que dice Carlos Acevedo, de lo que dice Glorimar Andújar? A saber. Pero definitivamente, independientemente de quién está detrás por el asunto de la primaria, definitivamente hay información que están vertiendo públicamente que hasta el momento es cierta. Hasta el momento, porque ya será el FEI, ya será el Departamento de Justicia, a pesar de que la gobernadora aparentemente no quiere esos referidos. Pero al día de hoy yo quisiera saber cuál es la posición de Phoebe Izales, por ejemplo. Y el viernes pasado, el sábado, perdón, hablé de Melissa Vázquez como fiscal general, y de hecho Melissa Vázquez, y me lo recordó alguien ayer, no es la fiscal general, es la fiscal de distrito de Bayamón. ¿Por qué la traemos? Porque Melissa Vázquez y Phoebe Izales habrían tenido información de que la unidad de integridad pública, la división de integridad pública que ahora dirige Phoebe Izales, había pedido una fiscal de Bayamón, a una fiscal de Bayamón que ya está jubilada, le habrían pedido para el mes de octubre y noviembre del pasado año que entregara los informes relacionados a la investigación de los suministros y de los vagones abandonados en Toa Alta. Y fíjense que todas las investigaciones terminan en Fortaleza. Lilian Sánchez Pérez, la secretaria de la Gobernación, es una de las personas que está identificada a través de la investigación de la Cámara de Representantes, que da el visto bueno y coge el teléfono y llama al subsecretario de Contribuciones o de Contabilidad, Rossi, para que abran la pluma de los 19 millones. Y estas son las personas que salen en todas las investigaciones como con una pata ahí en esa investigación. Y eso definitivamente
es súper importante. Dice Miguelito Pérez, rompiendo, Yulín suspende a Pedro Julio Serrano tras ser arrestado por un caso de violencia doméstica. Yo vi la información de que era una fuente de entero crédito de uno de los canales de televisión. Gracias, Miguelito, por ponerme al día. Aparentemente hay un problema o acusaron o por lo menos lo detuvieron bajo investigación a Pedro Julio Serrano, que ustedes saben que es una persona allegada a la administración municipal. Si es así, Carmen Yulín Cruz hizo lo que tanto se le pide a todos, independiente de cómo se llamen, cuando hay unas alegaciones relacionadas con violencia machista, ya sea del mismo sexo, del mismo género o contra las mujeres. Es lo menos que se pide y de eso nosotros hemos hablado aquí en un sinnúmero de ocasiones, cuando ha pasado en la mayoría del partido, en el partido de gobierno, en los partidos de minoría, siempre hemos hablado de que tiene que haber definitivamente un acercamiento inicial de que a las víctimas en ese momento se les apoya y las personas que están ante la opinión pública, las personas que participan de los proyectos políticos, deberían estar en ese momento removidos hasta que ese asunto se dilucide. Podemos hablar de muchos casos. Así lo pensamos con relación al caso de Héctor Ferrer. Así lo pensamos con relación al caso de Héctor O'Neill. Así lo pensamos con relación al caso de Victoria Ciudadana y lo más reciente, en el caso de Néstor Duprey. En el caso del amigo Pedro Julio Serrano, no puede ser una excepción. Y esas son las posiciones que los políticos tienen que tomar, sobre todo en momentos de campaña. Dice Nivia Rodríguez, él habló para clavar a Wanda Vázquez, tiene que ser Pierluisi lo de Tomás Rivera Char. Este es el último como Fausto. Bueno, no ha entrado David, no ha entrado Carla Cristina. La voy a llamar para ver si, ok. David, dice Carla Cristina que le dice waiting to join. Me deja saber si le envío otro o es que tú tienes problemas ya para recibirla. Tú y yo podemos hablar en cualquier momento. Déjenme quitar aquí los audífonos para ver si escucho a nuestro director. Director, usted me escuchó. Aparentemente Carla Cristina está tratando de entrar y no puede. ¿Cuál le envío? El último. Ok. Ustedes perdonen, pero estamos aquí tratando de que la colega pueda entrar porque me parece importante que hablemos un poco. Entonces les decía que yo creo que si eso es lo que ha pasado, Carmen Yulín Cruz tomó una decisión que cuando usted lo hace convencido o convencida en otros casos, tiene que hacer lo mismo cuando le toca lo suyo. Por eso nosotros decíamos que era tan importante que Victoria Ciudadana tomara una decisión rápida y directo al hígado. Fíjense las diferencias para aquellos que les encanta pasar las tábulas rasas. Ese asunto de las tábulas rasas de todos son iguales, hay que tener mucho cuidado cuando entramos en esos análisis y para mí es bien importante ir con relación a los casos particulares y así traer los contextos, porque definitivamente ustedes tienen, como siempre lo digo, que apreciar el contexto que le pueda traer el medio de comunicación, porque es súper importante. Déjame decirle, utiliza este. Ok. Porque yo creo que no hay manera de que el país pueda tener una mejor expresión pública si los periodistas no hacemos el trabajo que tenemos que hacer. David todavía le dice waiting to join. No, pues entonces vamos a hacerlo por teléfono. ¿Tú tienes la foto de ella? Ok, vamos a hacerlo por teléfono porque no podemos perder más tiempo. Yo quería estar un poco más tiempo con Carla. Así es que, así las cosas, lo más importante,
es que insistamos en que ustedes deben recibir la información más contextualizada, la información en profundidad, y es un poco lo que queremos tocar con Carla, porque no hay de otra. No hay de otra, tenemos que insistir en hacer el periodismo que el país se merece, que nuestra diáspora se merece, que cualquiera persona que entre a consumir los productos mediáticos entienda que tiene la información completa para poderle dar de alguna manera la oportunidad de hacer un periodismo, tomar decisiones acertadas con relación a... buenas tardes, Carla. Estás por teléfono y en vivo con Bonita Radio porque aparentemente tenemos problemas para volver a entrar el video. Sí. Buenas tardes. Saludos, Carmen, a ti y a todo tu radio audiencia. Mira, Carla, lo primero es que tengo que decir, la compañera Carla Cristina Dávila es una compañera que estudió periodismo, estudió investigación criminal, está últimamente haciendo una prensa independiente alternativa y es la colega que yo coloqué hoy la transcripción que hizo de ese programa, esa producción que yo no llamo periodismo y eso, entre otras cosas, voy a hablar con Carla. Del programa que se emitió sobre el racismo. Carla, ¿escuchaste? Vamos a empezar quizás por lo último. ¿Pudiste escuchar la entrevista con el secretario? Sí, o sea, el último pedazo estuve ahí porque, ¿verdad? Estaba hablando con él, estaba tratando de entrar con ustedes, así que no podía estar en las dos sintonías, lamentablemente. Pero sí alcancé a escuchar el comienzo de la entrevista. Ok, bueno, ¿qué te pareció las expresiones del secretario con relación a lo que está pasando y la posición del gobierno en la responsabilidad social? Mira, Carmen, o sea, son indignantes, pero nunca sorprendentes. Lamentablemente, la posición del gobierno, nosotros tenemos un gobierno que parece no servirle al pueblo. O sea, nosotros tenemos un gobierno que parece siempre antagonista del pueblo. Un gobierno que no parece estar realmente al servicio de nosotros. Un gobierno que no parece suplir nuestras necesidades con placer, con gusto y con esas ganas de servir que se supone que es lo que les hace estar en esos puestos que ocupan. Y es lamentable que se distancien tanto de las necesidades de nosotros y de esa urgencia de suplirla. Si yo te digo que el secretario, a preguntas nuestras, nos dijo que no había excepción y que la gobernadora tenía que cumplir con sus propias órdenes ejecutivas. Mira, o sea, está chévere que lo diga, está maravilloso que lo diga, pero eso no pasa en la realidad. Entonces, verá, o sea, el problema es cuando no hay consistencia, cuando mantenemos esta impunidad, cuando nos creemos que estamos por encima, y cuando digo nos creemos me refiero únicamente a estos funcionarios, cuando se creen que están por encima de la ley. Esto es lamentable porque crea entonces esta apatía. Y hay un término que a mí me gusta mucho utilizarlo, es un término de la psicología, pero me gusta extrapolarlo a la política, esta anonimia social, claro. Que es que no le tenemos el respeto a las instituciones porque no queremos, sencillamente porque ni esas mismas instituciones se respetan, ni siquiera los funcionarios se respetan a sí mismos. Entonces, cuando un funcionario no respeta su función, valga la redundancia, significa que no nos respeta a nosotros, toda vez que su función es servirnos. Así que mientras nosotros sentimos, y no lo sentimos así en el vacío, ¿no? Mientras nosotros vemos que estos funcionarios no cumplen esas funciones para las que están ahí, pues nosotros lamentablemente nos distanciamos tanto que pareciera que el gobierno está por un lado y nosotros andamos por otro, pero la realidad es que nosotros estamos por donde nosotros tenemos que estar. Lamentablemente es el gobierno que se descarrila valga la redundancia, de su carril. De su función. Carla, entonces sí quiero que entremos un poco en el análisis que hemos hecho. Yo he dicho esta mañana que tú le haces un servicio público al país cuando haces esas transcripciones, porque muchas de las crisis que tienen nuestros internautas es que nos dicen, no pude escucharlo, no duré 2 minutos, no duré ni 30 segundos. Sí. Mira, el servicio público no es transcribir.
yo le quiero decir a la gente que el servicio público es escuchar eso, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. El suplicio fue escuchar eso, la verdad es que, pero adelante con tu pregunta y disculpa que te interrumpa. No, tranquila. Para mí fue fundamental cuando hice el servicio público de escucharlo completo y después manejé el escrito para contextualizar en algo que nosotros hacemos acá precisamente en lo que es el 4 de julio y un magnífico documento histórico que nos encantaría que Yailin Rivera pudiera leer y manejar, que se utilizó en el 2020, hace 3 días, a través de NPR, NPR, la radio pública, para traer lo que Frederick Douglass habría dicho, uno de los abolicionistas, líderes del abolicionismo en Estados Unidos, con relación a el 4 de julio y la esclavitud de Estados Unidos. ¿Te parece que esa producción, ya sea de parte de la periodista o de parte de los que manejan el producto y lo difunden a través de lo que se ha llamado el Fox de Puerto Rico y Mega TV, tienen alguna idea y tienen conocimiento relacionado a lo que es el racismo y los diferentes escenarios de los discrimen por razón de raza? Definitivamente que no. O sea, no hay duda de que independientemente haya sido la muchacha, la moderadora o haya sido la línea editorial, no hay. O sea, haya sido, digamos que a mí me contratan y yo tengo un teleprompter y yo tengo que leerlo, ¿verdad? Como le pasa a las personas antes de las noticias. Tú no sabes con qué noticias vienen por ahí, a veces sí, a veces no, pero tú estás leyendo una noticia. La diferencia en este caso es que ella está leyendo una editorial. Entonces, sea ella que se haya reunido con la gente antes, con la producción antes, o sea, únicamente el asunto de la editorial, ¿no? No hay conocimiento y no es válido sobre todas las cosas, porque que la audiencia entienda que desconocer de algunos temas no necesariamente nos incapacita para nosotros participar de la conversación, al contrario. Pero no podemos liderar la conversación si no tenemos el conocimiento sobre el tema que nosotros estamos llevando, mucho menos cuando nos hacemos llamar investigativos. O sea, no es posible, es inaceptable, Carmen Yaniz, no tan solo para nosotros como periodistas, sino para la audiencia. Es inaceptable que tengamos líneas editoriales que estén basadas, olvídese de la opinión, estén basadas en una enajenación total de la realidad, porque que lo sepa la gente, la existencia del racismo no está sujeta a la opinión de nadie. Exacto. La opinión es algo arbitrario y la existencia del racismo no. Hay literatura de sobra y quizá puede ser Catalina de Montelledra o Chencho de Barrio Obrero, quizás no conocen el racismo y no hay problema con eso, pero no puede ser que alguien que esté llevando la información al respecto no tenga conocimiento de esto. Uno se prepara antes de hablar de un tema, aunque sea un tema que nos presentan por primera vez. Oye, nos pasa, tú quizás ahí tienes un tema, mira, te lo plantearon por primera vez, maravilloso, quiero traer este tema que me pareció espectacular, pero tú lees antes, para no parecer un ignorante, ¿verdad? Y para no faltarle respeto a tu invitado y a la audiencia, a las personas que conocen sobre el tema. Así que definitivamente yo no tengo la menor duda de que estas personas no saben lo que es el racismo, sobre todo cuando lo mezclan con la segregación racial, que son dos cosas muy distintas. La moderadora insistía en esta cosa de aquí no hay racismo porque en Puerto Rico usted va a una farmacia y nadie le dice los negros en una fila y los blancos en otra, y no la estoy parafraseando, la estoy citando textualmente. Así mismo. Sí. O sea, ¿qué es eso? Por favor, eso no, o sea, hay total desconocimiento, Carmen Yaniz, y es una falta de respeto, es primero lamentable, eso del lado humanista, pero el lado profesional es una falta de respeto a nosotros, a los periodistas, a los medios de comunicación y a la audiencia sobre todas las cosas. ¿Te parece que deberían ser más vocales los gremios de periodistas con relación a este tipo de productos, independientemente de que sabemos que los periodistas no controlamos las líneas editoriales de los medios de comunicación, sobre todo esos tradicionales que se rigen por otros criterios?
Pero Sí, ¿dónde Carmen. dónde deberíamos estar nosotros, sobre todo los gremios, ¿verdad? Cuando pasan este tipo de experiencias en los medios. A la altura de la conversación. O sea, nosotros, imagínate que nosotros, los que pertenecemos a esta profesión, a este oficio, permitamos que se dañe, que somos nosotros quienes tienen que defender, quienes tenemos que defender esta profesión. O sea, no va a venir, el pueblo no lo va a hacer, o sea, no porque no quiera, sino porque no tiene la responsabilidad necesariamente. Así que somos nosotros los que tenemos que estar a la altura de la conversación, a la altura de la exigencia de lo que nosotros necesitamos, porque somos nosotros quienes conocemos qué realmente conlleva esta profesión. Así que somos nosotros. Y a mí mucha gente, bueno, pues, y lo digo con mucho orgullo, aunque pueda parecer de otra forma, hay mucha gente que me ha criticado por hacer señalamientos, pero yo no me puedo quedar callada. Si yo fiscalizo al gobierno, también tengo que fiscalizar a esas personas que llevan la información, que en última instancia es política pública. O sea, yo no puedo quedarme callada, y yo creo que nosotros estamos llamados a defender y a proteger, y sobre todo a mantener la calidad, a subir cada vez más los estándares de nuestra profesión y del trabajo de nuestro oficio. Así que creo que debemos estar liderando esta conversación. Creo que nosotros somos los que debemos estar liderando esta conversación, sin entrar en asuntos personalistas. Esto no se trata de quitarle el trabajo a la muchacha, esto no se trata, esto no es un asunto personal, es un asunto de país y de lo que merece el país, como en asuntos de educación. ¿Te parece que en este momento, independientemente del silencio, y yo he sido crítica igualmente, como tú, en muchas ocasiones, y he hablado directamente, no solamente de los compañeros y colegas que me parece que le faltan a el oficio en este momento, sino también he dicho del silencio de las dos organizaciones que agrupan a los periodistas. ¿Te parece que aún así, aún con ese silencio, esa autocrítica tan necesaria, estamos en un momento en que puede florecer un periodismo alternativo, contestatario, independiente, con todo lo que eso supone, incluido a las chequeras vacías, que se pueda promover y que el país, incluso con su apoyo, surja más masivamente este contenido? Totalmente. Creo que el terreno siempre ha estado, pero ahora más que nunca, fértil para este tipo de periodismo. Y claro, habrá los académicos que nos dirán que no, pero yo creo que sí, que hay terreno fértil para que la ciudadanía se convierta parte de esta conversación de país que nosotros necesitamos, que se haga partícipe de esa fiscalización. Y en la medida que nosotros fiscalizamos, oye, Carmeni, tu primera clase de periodismo, lo que nos enseña, y obviamente el periodismo no se circunscribe únicamente a esto, ¿verdad? Pero lo básico, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Claro. Eso es lo básico. Y mientras la ciudadanía tenga la valentía de hacer esto, de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, a los funcionarios y a nosotros mismos, a la prensa incluso, sí, yo creo que el terreno está fértil para que florezca otro tipo, no te voy a decir que es el que nosotros tenemos, pero otro tipo de manera de llevar la información, o manera de difundir la información. No tengo la menor duda de eso, y lo aplaudo igualmente. Yo no le tengo miedo a que florezca otro tipo de periodismo, no tengo ese temor, porque creo que hace falta, o sea, nunca nos viene mal siempre y cuando sea un periodismo de calidad. Lo que nos está viniendo mal es lo que tenemos, lo que nos está viniendo mal es lo que vimos en Noticel, lo que nos viene mal es las líneas editoriales, y cuando un periodista trata de llevar una historia y la presenta por la noche y por la mañana le publican en otra. Eso es lo que nos está haciendo mal al gremio. Así que florezca otro tipo de periodismo que no está ceñido a estas líneas, a mí me parece maravilloso. Carla, te agradezco muchísimo y vamos a coordinar para hacer esto más frecuente. Me parece importante, porque es parte también de lo que nosotros acá proponemos, y es que seamos los periodistas los que entremos en el diálogo y en el análisis, e incluida la autocrítica.
Así que en ese sentido... Claro que sí, de acuerdo. Y la próxima vez va a ser en video, que no vamos a tener problemas. Gracias muchas, Sí. gracias muchas por estar por acá. Gracias a ti, Carmeni. Bien. Un abrazo a todos. Y grande. Bueno, escucharon a Carla Cristina Dávila. ¿Por qué me parece importante empezar por el final? Porque yo creo que lo más importante para cualquier persona, cualquier ciudadano, es mirarse y hacer la autocrítica, porque lo más fácil es hacer así. Lo más fácil es decir, y fueron los políticos, y fueron estos otros protagonistas de la vida social del país. Pero yo creo que la autocrítica al interior del periodismo en Puerto Rico es fundamental, si no urgente, que lo hagamos. Y como dice Carla, y lo suscribo totalmente, nosotros deberíamos estar liderando esta conversación. Más allá de insistir en algo que no es nuevo y que todos los que hemos estado asalariados en un medio de comunicación hemos vivido de diferentes maneras. El riesgo de que usted le lleve la contraria por una cuestión de principios a su jefe, a su editor, a su editora, siempre está presente en la ecuación periodista, medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, que tienen criterios mucho más amarrados al asunto de la comercialización. No es que los periodistas que estamos haciendo este periodismo contestatario, de profundidad, de investigación, no pensemos que necesitamos también que se haga el proyecto sustentable económicamente. No es eso. Lo que pasa es que tal y como están diseñados los medios tradicionales el día de hoy, se les está haciendo mucho más difícil y por diferentes razones esto ha cambiado tanto que lo que para mí era una presión cuando salí del periodismo diario en términos de los periódicos en los que trabajé, por allá para el 2002, salí primero en el 99, el 96 del periódico El Nuevo Día, más tarde en 2002 del periódico El Vocero. Eso ha cambiado sustancialmente, pero en aquel momento yo tenía presión. Lo que también ha cambiado es el acercamiento que los periodistas tenemos y las personas tienen con relación a la zona cómoda del salario y el trabajo con beneficios, etcétera, etcétera. Yo tengo que decir que yo me fui del periodismo no solamente porque estaba cansada de pelear todos los días con los editores. Los editores no necesariamente eran los dueños de los periódicos, eran los chiquitos que todavía andan por ahí en proyectos ahora digitales, pero son medios tradicionales. Pero tenía que pelear para que las historias se publicaban, o como dijo Carla, para que no las cambiaran, y si las cambiaran le quitaban mi nombre. Pero ese era yo. Eso, si no desapareció, se convirtió en la excepción. Ahora nadie pelea por nada. Y eso no solamente en el periodismo. Pero el problema del periodismo es que si usted no pelea, como yo dije esta mañana, usted puede llegar a tener un problema serio de credibilidad. Porque todo lo que se dice hoy, desde el análisis con relación al producto de Noticel sobre el racismo, es que esta joven no sabe ni dónde tiene la cabeza. Y eso le va a la médula de la credibilidad del periodista. Y lo peor es la consecuencia que tiene de que se convierte en un contenido de propaganda, de distorsión, de falacias. Y se reproduce y se reproduce. Y sabemos lo que cuando se reproduce una mentira, lo que supone para las audiencias. Así es que yo creo que la conversación con Carla la vamos a continuar desde otros extremos igualmente. Ya ustedes vieron lo que quiso decir o lo que dijo cuando yo le hice la pregunta de lo que ya dijo el secretario. Lo que pasa es que no hay consecuencias y en ese sentido ustedes tienen razón cuando dicen, ¿y tú le crees? Claro, la gente tiene que llegar a la conclusión de que no es cierto lo que dice porque nunca han habido consecuencias. Vamos a ver, ahí está el secretario en récord. Pero importante, vamos a ver si hay consecuencias o no cuando este producto de este
video se haga viral. ¿Y cómo se hace viral? Porque usted lo comparte y lo comparte. Y le dice a la gente, lo que dijo el secretario de Salud, Wanda no es la excepción, deberían arrestarla. No dijo eso. Pero si a nosotros nos arrestan por violar la orden ejecutiva, ¿por qué no lo hacen con el liderato del Partido Nuevo Progresista? Así es que compartan. Importante. Mañana los saludo porque están todos por ahí, pero hoy hemos tenido entrevistas interesantes. Importante que además de compartir, si le parece que puede donar, done Fundación Periodismo 21, ATH Móvil, Puerto Rico o Estados Unidos, en el área de negocios. Fundación Periodismo Siglo XXI, si va a enviar un cheque a nombre de, y lo envía a la dirección que nuestro director pone en pantalla. Además, recuerde que estamos en YouTube, se suscribe, los números de YouTube para arriba, sobre todo a la gente de la diáspora. Envíenle eso al mundo entero, a todo el mundo y al que se meta, como siempre digo. Y además estamos en iPod, en los podcasts, en iTunes, iVoox y Spotify. Mañana es otro día. Buen programa. Me gustó compartir con la compañera Carla Cristina Dávila. Vamos a embollarla para ver si la podemos tener incluso para manejar el asunto de la primaria. Éxito. Recuerden, descansen. Quédate en casa si estás en Puerto Rico. La menor actividad posible. Los números se están disparando. Hasta el secretario ha estado en Media Tour hoy precisamente porque está preocupado por lo que está pasando. Sigamos en este esfuerzo de hacer un periodismo contestatario, periodismo de investigación, profundidad, incluso hasta reírnos, porque nosotros nos reímos, pero nos reímos hasta de nosotros mismos. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Buenas noches y que descansen.